Allinchamusqa kachunkupichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walayqlla kasani. Hakuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata suti Maggie. Kunan aparimusaykichis kay grupo Jaivas nisqata imarayku kinsa suscriptor mañarimunku kay takis runasta. Paykunapata sutin karisan Cristian Pizarro, Claudio Astorga, Ernesto Garcés, paykuna arayku qhawarikusun uq takiyta kay Jaivasmanta. Chantapish ñawiripusaykichis imaynatachus runas tapukunku kay Googlepi kay Jaivasman nisuman chayta ñawiripusaykichis kunan parlarisaq Castilla gallopi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Los Jaivas a petición de 3 suscriptores. Los nombres de los suscriptores son Cristian Pizarro, Claudio Astorga e Ernesto Garcés. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de Los Jaivas. Así también se los voy a leer un poco de algunas preguntas que se hacen a algunos usuarios por Google. Dice, ¿cuál es la importancia del grupo Los Jaivas? Los Jaivas son vistos en Chile como un símbolo de los tiempos y su prestigio y popularidad aumenta gracias a su participación en numerosos conciertos, incluyendo en el recital Los Caminos que se abren en febrero de 1973 y otro en agosto del mismo año en Viña del Mar, en el cual presentan sus primeros acercamientos. Después dice aquí, ¿cuántos años tiene el grupo Los Jaivas? Fue profeta en su tierra donde fundó sus hermanos y amigos Los Jaivas, la banda de mayor trayectoria en la historia de Chile, con más de 55 años recorridos y cantando sin figuras fundamentales, pero con el espíritu intacto. Es como yo les decía, ¿no? Si nosotros queremos hacerles inmortales a cualquier persona y reconocer su trabajo en esta plataforma, sabemos cómo se hace, con más views, compartiendo, eh, comentando, dar like, ¿no? Eso es muy importante a la hora de querer apoyar a los artistas, porque si nosotros solamente apoyamos canales donde están reaccionando y no apoyamos su canal, así no funciona. Tenemos que ir también a su canal, a escuchar sus canciones, a dar like, compartir, y así sí se va a seguir creciendo. Es por eso que yo les repito todos los días, como un loro, que tienen que ir a su canal. El link voy a dejar, si es su canal de los Jaivas, voy a dejar ahí para que vayan ustedes, comenten. ¿Por qué? Porque es así que se va a inmortalizar si quieren hacer eso y reconocer su trabajo. Así como de todos los artistas que estamos viendo, eso es lo que les pido para que su trabajo sea reconocido, ¿no? Ahora vamos a ir a ver el vídeo, a ver qué es lo que nos cantan. Los Jaivas van a cantar danzas en quechua es tusuykunas, y también es el álbum La Canción del Sur, ¿no? Y anteriormente habíamos reaccionado a una canción de este álbum, pero así también les voy a comentar que lo que dije anteriormente, que esto es representación de todo lo que es Sudamérica, ¿no? La mezcla de canciones que han ido juntando ellos, de instrumentos, de todo lo que ellos han encontrado en Sudamérica, eso es lo que nos traen en este álbum. ¿Por qué? Porque es fusión de todas esas músicas y esos instrumentos. Y como ustedes me han dicho que los jaivas son multiinstrumentistas, eso significa pues que han aprendido mucho de todas las culturas. Eso es lo que puedo decir. Ahora vamos a ver lo que nos quieren transmitir con esta canción y como siempre lo que yo sienta, lo que entienda, les voy a comentar. Así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kuna pillaqtamasis. Kay qhawarinkichis kay animan álbum sutikun imaynatachus kay qhawarisanchis kay llimp'ikunata chaypi nin Canción del Sur. Imarayku chaypi tantanku tukuylaya suyusmanta takiykunasta, instrumentosta. Chayman hina paykuna takirimunku, chayman hina sumaq takiyta apamunku noqanchispaq, uyarikunanchispaq. Chayrayku chayta qhawarini chaypi.
Kunan qankuna imatachu shintikunkichis kay uyarispa kay takiyta chaskita hina apachimuwanchis tukuy ñawrinankupaq y kunan qhawarina qallarina kay uyariyta kay takiy. Eso puede ser una trutruca o un cultrún, no sé. Ese es un bombo, pero es un bombo diferente que ellos utilizan. Eso sí, eso es la... El ritmo es entre trutruca, cultrún y el bombo. También hay un sonido, puede ser como el pututu que nosotros llamamos, o es una concha de mar, ¿no? Normalmente como están cerca al Pacífico, puede que hayan usado la concha de mar que suena también como un pututu, como el cuerno de vaca, como se dice, ¿no? No sé cómo lo llamarán ahí, pero ese instrumento. Saben ustedes muy bien que yo sé sus nombres, no sé cómo se tocan. Disfruto de la canción, eso sí. Kankuna llaqtaman suyarisankichis paykunan chay instrumentos trutruka kultrun ninku chay llaqtapi chay waqrakunas nisuma hina hatuchis chaykunas hina sutichanku chaymanta nini pututus hina nirimunmi pututus hina chaymanta bomboy chay qallarikunkuna uyarinallapunia. Zampoña y teclado, puede ser teclado o piano. Todo esto es como un comienzo a una reunión, es como decir, es llamar a todo lo que es una cultura, se puede decir, donde van a representar o hacer sus danzas típicas. Eso es lo que yo entiendo con todo esto, porque normalmente la gente de ancestros y hoy en día la gente que vive aún y que todavía practican estas danzas, se llaman con el cuerno, ¿no? Con el pututo, y ellos empiezan a reunirse y empiezan a tocar sus instrumentos, y eso es lo que yo siento ahora mismo con esta canción, ¿no? No ganini llaqtamas kaytakiwan, waqllarisankumanpis yawar aylluta, suyuta entero nisuman. Imarayku tusurikunankupaq, tukuy waqemasis, runamasis, chaypi tusunankupaq imaynatachus ñawpa runas tantakuq kanku tusurinankupaq y chayta noqanini kunan uyarinallapuña.
escuchar esto es lo máximo, porque yo me imagino ya es como estar en todo lo que es la selva, en todo lo que es el momento de ir a reunirnos, a reunirse, mejor dicho, a reunirse en la comunidad, llevar los disfraces, pintarse, no sé, me imagino muchas cosas de esos, tanto las mujeres, tanto los hombres preparándose para hacer una gran fiesta y bailar, ¿no? Como dice, danzas. Puede que la cultura mapuche tenga variedad de danzas en la cual ellos interpreten este ritmo, esta canción, todo lo que estamos escuchando. Noqa nini llaqtamasas kay taki ñapis umay phawachin t'ukurini imarayku chay llaqtapi imaynatachus kay tiyakunku paykuna chaypi tantakunkumanpis hina warmis qaris imaynatachus p'achinikunku imaynatachus tusunankupaq llimp'ikunku chay tukuy ima ruwaspaqa tantakunku chayta t'ukurini ichapis mana nini kay cultura mapuche tusuyninku tiyancha chay tusurinankupaq tukuy ima chayta noqa kaywan t'ukurini kunan uyarinallapuni. Ahí es, no me acuerdo cómo se llama, es donde ecualiza, no me acuerdo cómo es Minions, no me acuerdo, pero es cuando regula, es como un teclado al mismo tiempo, donde se regula los sonidos y donde, ¡buah! Eso es no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero ya ustedes me entienden, es ese sonido peculiar que le pone, pues que es ya ah, electro, se puede decir al mismo tiempo, pues donde le da más vida, ¿no? A la canción, ya entra la mezcla. Noqanini llaqtamastían uju teclado hina yapananpaq volumenta urak'achinanpaq chaykunas chay mana yuyarikunichu imaynachu sutikun. Chay kunan qallarimusan tokayta teclado hina. Chayqa sumaq chaqrusqa kay takiwan astawan kallpaqumun, kunan uyarinallapuni. Charango. Es lo que les decía, es una canción mística, es una canción donde reúne todo lo que son las danzas, puede ser las danzas de todo lo que es el pueblo Chile, de todos o sea, todo juntado en esta canción. Sus ritmos, puede ser, no sé, cantidad de folclores como hay en Bolivia, de cantidad de ritmos de baile como hay en Bolivia, también lo tienen cada cultura.
Pero esta canción es eso es lo que yo siento, que aquí han cogido una partecita, supongo, de mapuche, y si hay otra cultura, de otro baile así, 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 que han juntado para pues hacer una canción mística y una canción que te eleva, ¿no? Es una canción como para entrar en trances, como cuando ellos están bailando, empiezan a entrar en trance, ¿no? Es como normalmente en las películas vemos aquellas personas entran en trance para ir, prepararse para ir a la guerra o para hacer algo. Más o menos así siento esta canción. No sé si es mi idea, pero eso es lo que siento, es lo que les estoy expresando. No ganin ni hasta más. Kaitaki, tusuykunanin, imagínate llaqtamanta hap'in tusuyta takiyta nisum kikin hap'inku chay imagina tantanku kay takiman tantaspataq tusunkuman hina zombishina nisunman chay wañusqa runas hina na tusukunku tusunku imarayku ichapis tata Diosman hina paykuna tinkunku chayman hina ichapis maqanakunankupaq hina tusukunku imarayku chayta nini películas wakinkuna qhawankichis kay hermanos ninchis waq llaqtasman tusunku hina takininkuwan chayman hina llimp'ikunku chayman hina maqanakuq ninku chayta tukurini kaywan kunan uyarinallapuni. El charango, instrumento noble. Los Andes. Diablada. Esa puede ser danza de la diablada, porque es más o menos que me hace recuerdo a eso, no sé, pero es eso. No ganini ya está más que tú soy diablada imagina, imagínate su callarimos aquí tocaita ni man, che, y kuna uyarina. Guitarra. Ese puede ser otro baile. Es alucinar, es como estar bailando ahí, preparándose para algo bueno o algo que va a pasar para todos, pero es maravilloso, maravilloso escuchar estas canciones porque a mí me transportan, ya saben, a otros mundos, a otras épocas donde había armonía, comunidad, todo eso, ¿no? Donde todos participaban por igual.
bailando, ¿no? Quizás, no sé, en Bolivia hay una, es como decir, como una reunión familiar que se llama ACT-API, donde todas las personas, donde se reúnen, cada persona lleva su comidita y ponen como en mantas, sí, y toda la comida se pone ahí y todos se sientan al borde de cada lado. La gente comparten, bailan, todo eso me recuerda, pues, pero en este caso, pues, me hace recuerdo mucho más allá, a lo profundo, donde en la selva, en todas esas cosas me hace recordar. No sé si es eso lo que ustedes sienten, pero eso es lo que yo siento. No, no ganin ni hasta más, y hasta chistian api sutikun, hankuni chankichis maypich, tanta kunku, o runamasinchis mikunitan apakunku, chayman, mantata hina pampaman churanku, chay patamanta mikuna churarinku, chayman mikhurikunku, tusurikunku, sumaqta imaynatachus kay runas ichapis kay sach'as ukhupi nisunman, maypichus chaypi hina tusukuq kanku, tukuylaya takiykunas uyarispa tusukuq kanku kusisqas, chayta niyman, kunan uyarinallapuña. Es otro baile, yo creo, otra danza. Son pedacitos de cada danza. Yo no sé cuántas danzas existirá en Chile, pero son danzas de cada cultura, porque son canciones así, son ritmos unidos en una sola canción, pero son ritmos fuertes que te llegan, te transmiten muchas cosas. Eh, yo no sé ni qué decir porque lo que siento es, no puedo exactamente transmitirles porque es una sensación muy diferente. No ganin ni hasta más es que taki kaman taki kunas tu soy kunas ma uchikita tantas kai. Se imagina no ga ni man sumak mana atinichu imainatach kay ukuypsienti kunin ni moita wajina, ichaps kuna ni munkichisman kuna uyarina yapunia. Oh, fenomenal, fenomenal. Yo no puedo decir más que gracias a los Jaivas. Yo creo que todas estas canciones no solamente pertenecen ya al pueblo chileno ni a los Jaivas, por mucho que lo hayan creado ellos. Yo creo que estas canciones lo tienen que escuchar todos, todos, porque son melodías únicas, como muchos artistas han creado igual melodías únicas. Lo único que tenemos que hacer es compartir, compartir, que la generación actual lo escuche, cambie su mentalidad musical. Con eso vamos a hacer que esto trascienda, como se puede decir, llegue como un virus a todas las redes sociales. Y ustedes ya saben cómo se hace, ¿no? Como siempre voy a dejar el link de donde estamos viendo, pero no es el canal de los Jaivas, es otro canal. Pero si ustedes encuentran en el canal de los Jaivas un vídeo, yo voy a intentar buscar, yo creo que sí hay. Voy a traer igual para que luego ustedes vayan a su canal a suscribirse, a comentar, a dar like y compartir y así vamos a seguir apoyando. Hagan eso y verán, va a subir así, va a explotar y eso quiero que lo sientan ustedes cuando
se vayan a su canal de los Jaivas a suscribirse, a escuchar más sus canciones. Ya les he dicho muchas veces, no importa si los integrantes originales ya no están, la esencia está ahí, su, la segunda generación sigue ahí, y esa generación hay que sacar a flote porque ellos son los que conservan lo que están haciendo, lo que han hecho los Jaivas, porque sabemos que no están todos los integrantes, pero es importante. No ganin ya está más kay jawarikunchis kay sumaq takiyta hinallatata saqisaq kay linmaypichis jawarinchis kay takiyunasta. Chantapis noqa mañarikichis maychapis kay takiy tiyan Jaivaspa kanalnimi, mask'ani mana kanchu kunan ichapis waqtaki kanman kanalniyman apachimuychis chayta qhawarikunanchis imarayku yanapananchis tiyan paykuna lluqsinankupaq tukuy runas ichapis kay sipas waynas sipas warmis qhawanankupaq imarayku yachanankupaq imaynachus kay sumaq takiy tiyan paykuna waq hinalla uyarikunku chayman hina kay Jaivas wiñanqaku imaynatachus tukuy grupos qhawarisanchis kikinta ruwananchis tiyan ñawpaqman apananchis tiyan kay Kamalla llaqtamasis allin pacha